¿Cuántas palabras estamos acuñando, verdad? En este estado de agonía que voy a explicar, porque para los cristianos, para la Iglesia del Señor, tiene mucho sentido lo que vamos a hablar y comprender y estudiar juntos. El coronavirus pasará, pero algunas palabras van a quedar, quizá con un nuevo significado, de la misma manera que ocurrió después de la guerra, con palabras como pan negro o cartilla de racionamiento. Incluso después, hablando con nuestros abuelos y nuestros mayores, cuando nos decían que tendríamos que haber pasado por una guerra, queriéndonos decir que evidentemente no estábamos valorando algunas cosas que tanto valor tenían para aquel tiempo. Resulta lógico que la lengua que hablemos los próximos decenios guarde palabras y expresiones de las que estamos viviendo hoy. Yo diría que incluso podríamos elaborar un diccionario que lo podríamos titular Diccionario Pandémico, con palabras como coronavirus, COVID-19, pandemia, PCR, confinamiento, el hashtag de yo me quedo en casa, cuarentena, desescalada, lavarse las manos, distancia de seguridad que antes la asociamos, ¿verdad? Y la seguimos asociando para los vehículos, pero que ahora también es para las personas, mascarilla, movilidad, asintomático, antiviral, balcón. Bueno, podría añadir muchas más, pero vamos a dejarlo así. Incluso me atrevo a decir que en algunas ocasiones seguiremos usando el modismo de saludarnos con el codo, aunque solo sea por una broma, como un recuerdo, porque yo espero que bien pronto podamos darnos esos abrazos, esos saludos y ese rostro alegre sin mascarilla que representará el fin de una pandemia que todos estamos deseando. También nos estamos acostumbrando a conocer mucho mejor nuestra propia Constitución acerca de los estados, estado de emergencia, estado de alarma, estado de sitio, toque de queda, restricciones de movilidad diurna y nocturna. La realidad en la que nos encontramos como cristianos, desde que somos conscientes de nuestra condición de pecador y la necesidad de tener a Jesús como nuestro Salvador y Señor, es que nos encontramos en un estado agónico. Cuando hablamos de agonía, podríamos ir a la definición, digamos, habitual, en ese periodo de transición entre la vida y la muerte, que se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales, respiratoria, circulatoria y nerviosa, y por la desaparición de las funciones intelectuales. Pero el concepto bíblico de agonía, que viene del griego agón, contienda, lucha y expresa un profundo conflicto y dolor, lo podemos ver en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, verso 44. Y dice la palabra, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente. Primero, quiero llamarte la atención a algo que es muy importante. Cuanto más presión, porque precisamente Getsemaní, lugar donde se prensa, allí donde hay tanta presión, Jesús, cuanto más presión tenía en ese momento, no es que comenzó a orar, sino que lo que hizo fue orar más intensamente. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que orar en estos días con mayor intensidad, y esto es muy importante. Pero nos dice la palabra que precisamente Jesús nos está llevando a este momento de acción, porque esto es el arma que también tenemos como cristianos, que entender primeramente que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esto es un estado de lucha espiritual, sobrenatural, y lo debemos de entender. Pero en este momento en el que estoy citando en Getsemaní, Jesús sabe que se va a enfrentar a la muerte, que va a luchar con la muerte, que va a morir en la cruz del Calvario, y por lo tanto nos viene la palabra muerte, ¿verdad? Estos días estaba escuchando precisamente en una encuesta del CIS que posiblemente más de la mitad de la población en España, en medio de esta pandemia, ha pensado al menos una vez que podría morir por el coronavirus. También los sociólogos y psicólogos nos dicen desde antes de la pandemia, y han estado haciendo estudios, que al menos pensamos de una u otra manera, directa o indirectamente, 4 veces en la muerte al día. Porque oímos una noticia, porque nos notifican una situación de un familiar,
Bueno, tantas cosas, porque leemos evidentemente ciertos atentados terroristas, es que la palabra de Dios nos habla primeramente y esto es algo muy importante que debemos de tener este descanso, en el Salmo 23, verso 4, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otras versiones, como la Nueva Traducción, nos habla de un lugar oscuro, y esto es tan importante de entenderlo. Dios con nosotros. Y también tenemos que ver cómo reaccionamos nosotros ante estas situaciones. La idea de Dios no fue que el hombre muriese. Dios no creó al hombre para morir. Si vamos al Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, Dios le está diciendo al hombre, mira, he creado todo esto para ti, para que lo aproveches, para que tú puedas vivir y disfrutar. Solo digo algo, esto me llama tanto la atención, lo único que Dios dijo que el hombre no hiciese, una pequeñita cosa en realidad, fue lo que hizo. Y también me doy cuenta que lo único que Dios le pide al hombre, que nos pide, para que podamos ser salvos, que es aceptar que Jesús murió en la cruz del Calvario, no lo hacemos, no cuesta tanto hacerlo, pero volviendo al Génesis, le dijo que no comerás de este fruto. Y lo que hizo fue comer el fruto y morir. Allí llega entrada la muerte. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado, es decir, la puerta a la muerte, que no estaba diseñada por Dios, que no estaba preparada para ti y para mí, que esta pandemia no tendría para tanto terror si no fuese porque hay muertes. Podríamos intentar luchar de otra manera, pero hay muertos, muchos muertos, y siguen en aumento, y por lo tanto nos hace reaccionar. Y entonces el origen, el principio de la muerte, quiero que sepas, comenzó ahí, en el Edén, como consecuencia del pecado. Dice Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Y entonces el primer hombre comenzó a experimentar lo que se podría decir como tres aspectos de la muerte. La muerte espiritual. Adán tenía comunión con Dios, relación, conversaba con Dios, pero dice la Biblia que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Perdió esa relación, es la muerte, por lo tanto, que espiritual, que ya no puede conversar con Dios mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya reconocimiento. Es una ruptura de la relación. Pero también la muerte que se experimenta es la muerte es eterna, lo que es denominado en la Biblia, en la palabra de Dios, como muerte segunda. Es decir, que el hombre morirá una sola vez y después el juicio, pero habrá evidentemente resurrección, y por lo tanto establece que el hombre que muere sin Cristo no tendrá jamás comunión con Dios. Y está la muerte física, que no había Dios diseñado la muerte física. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte se transmitió, como estamos viendo también, como una plaga, como una pandemia a todos los hombres. Pero Dios no había diseñado la muerte física, es decir, que Adán experimentó una vida sin conocer la muerte y a partir de su pecado una vida con muerte. Y tenemos que ver que cuánto duraban los hombres. Antes del diluvio universal, vivían cientos de años. Había una gran longevidad. Yo creo que viviendo esto nos estaría preocupando al día de hoy. Habría grandes problemas con la seguridad social. ¿Qué ocurrió? Dice la palabra del Señor que en el Génesis capítulo 6, versículo 3, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 3, que dice: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. La violencia, la maldad, dar la espalda a Dios hace que nuestra vida se acorte.
El pecado reduce incluso tiempo de vida física. Y Dios se da cuenta de que por más que teníamos cientos de años para vivir, no los estábamos aprovechando. Siempre contendiendo con la propia creación, luchando con la propia naturaleza, haciéndonos daños. Desde que comenzó el pecado, comenzó también el fratricidio, el espíritu cainita de golpear, envidiar y matar al hermano, una lucha entre nosotros. Lo que antes hablábamos de esas guerras inciviles, porque no pueden ser nada civilizado, la lucha, el hombre contra el propio hombre. Y Dios establece que a partir de que ha habido este diluvio y que por lo tanto ya ese efecto invernadero de que la tierra que se regaba antes como con un vapor que salía, ¿verdad?, de la propia tierra, ahora al romperse toda esa protección, y de ahí viene el pacto que hemos hablado en otras ocasiones, que Dios recordará que nunca más castigará así a la tierra y golpeará la tierra, pero nos habla de que el hombre vivirá máximo 120 años. Se ha reducido de una manera drástica la vida física del ser humano en la tierra. Pero ¿qué nos dice el Salmo 90, versículo 10? Que los días del hombre serán 70 años, a lo máximo 80, con cierto vigor, con cierta fuerza. Es decir, si estábamos hablando en el Génesis de 120 años, nos damos cuenta que al día de hoy seguimos viviendo desde aquella promesa y aquella garantía de vida que describió el salmista. Y es que tenemos que darnos cuenta de algo, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, que el maligno ha venido para hurtar, matar. Él es el autor de la muerte, el que engaña, hurtar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Esto es lo que tenemos que creer. Y por lo tanto mi pregunta en este día es: ¿cómo reaccionó Jesús ante la muerte de personas que aparentemente no les había llegado el tiempo? Hemos dicho, ¿qué hacemos cuando personas mueren antes de los 70 años? Pero no solamente frente a situaciones de muerte. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante situaciones de desastre? ¿Cómo estamos reaccionando ante esta pandemia? ¿Cómo reaccionamos cuando nos dan una noticia que no esperamos? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? Jesús se encontró en situaciones también donde gente falleció antes de tiempo. Recordamos cuando Jesús, en Lucas capítulo, ¿verdad? Podemos ir al Evangelio según Lucas y podemos encontrarnos en este pasaje de el hijo de la viuda de Naín. Y nos encontramos en este pasaje, en el capítulo 7, versículo, ¿verdad?, 11, y dice que Jesús iba caminando con una multitud. Me llama la atención siempre dos estados, dos grupos, unos alegres, contentos, porque están viendo maravillas, están viendo un buen tiempo extraordinario, pero otro grupo triste. Está ahí la muerte, está ahí la tristeza, acompañando en este caso a una madre desolada que ha perdido a su único hijo. Nos encontramos también en la sociedad, ¿verdad?, personas que pueden estar alegrándose por el nacimiento de un bebé y otros tristes por la pérdida de un ser querido. Incluso puede ocurrir, y nos ocurre, lo hemos vivido desgraciadamente, en la misma situación, tener en la misma familia una buena celebración y al mismo tiempo una gran tristeza por enfermedad. Es la lucha constante de las emociones. ¿Cómo vamos a confrontar y enfrentar estas situaciones? Jesús, cuando vio aquel entierro, precisamente iban a llevarle a enterrar, llegó un momento en que él desafió a la muerte. Pensó que no se tenía que quedar ahí, que no tenía que quedarse como un espectador, tan solo un cronista. Tomó autoridad y le dijo a la mujer: no llores, y no le está recriminando su lloro, sino que le está tratando de decir: no llores más, porque tu lloro va a ser cambiado en alegría. Y tomó autoridad y le dijo a aquel joven, yo creo que le agarró aquella mano muerta y fría, y entonces con su mano caliente, llena de vida, le agarró, le tocó y le dijo: levántate, levántate, joven. Y aquel joven se levantó.
hubo un milagro extraordinario. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a casa de la hija de Jairo? ¿Qué pasó? Conocemos el proceso, el camino, el momento de angustia, de lucha, de aquel padre que le pide a Jesús que vaya a su casa. Y en el transcurso ha hecho un milagro extraordinario con aquella mujer de flujo de sangre, pero cuando ya la niña ha fallecido, vienen para decirle: no molestes más al maestro porque la niña ha muerto. Y Jesús dijo: no ha muerto. Y muchas veces cuando hay declaraciones de confianza, de creer que vamos a salir de esta situación, que Dios nos ayuda en cualquiera de las situaciones que estemos, porque Dios nos manda a luchar y pelear en el nombre de Jesús. Luchar y pelear en el nombre de Jesús. Siempre va a haber burlas. Siempre va a haber gente que va a criticar nuestra posición. Y lo que se encontró Jesús, estoy hablando ahora de Jesús, cuando llega a aquella casa y todos estaban llorando y lamentando, y él dijo: la niña no ha muerto. De alguna manera está diciendo: esto va a cambiar, voy a tomar autoridad sobre el clima espiritual que hay aquí de muerte, de dolor, de llanto, pero no ha llegado el tiempo. Ni el hijo de la viuda de Naín tenía 70 años, ni había llegado, ni esta joven. Y no estoy diciendo que nosotros no oremos por una persona con 85, 90, claro que sí. Algunas personas cuando preguntan y dicen: ¿qué murió el abuelito? Sí, ¿qué edad tenía? Pues 96, bueno, ya era muy mayor. No, es doloroso. Primeramente es doloroso porque la muerte no es idea de Dios. Y porque nos separa de los seres queridos, aunque tengamos esperanza, aunque tengamos gozo. Pero en este caso hay una resistencia. Jesús llega allí y manda salir fuera. ¿Sabéis? Hay algunos que se pierden grandes momentos y grandes acontecimientos de la historia divina porque es mayor su incredulidad que estar abierto a la gran necesidad que tenemos. Si tenemos necesidad de creer a Dios, si tenemos necesidad de fiarnos de Dios, si no, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con un mundo que reconoce sus propias limitaciones ante un virus como el corona? Entonces Jesús llega allí y le dice a la niña, le habla a la niña y le dice: Talita cumi, niña, yo te digo a ti que te levantes. Y se levantó. Y de nuevo, en un lugar donde había dolor, donde había presión, donde había tragedia, viene el gozo y la alegría. Y creo que todos conocemos muy bien el pasaje de Juan capítulo 11. Ahora ya no solamente va a ser que alguien conoce a Jesús y le pide un favor, o que se encuentra casualmente con una situación trágica como aquel entierro, sino que Jesús nos va a enseñar que Él tiene poder, y nosotros también como hijos de Dios, sobre un lecho, sobre un entierro y sobre un cementerio. Porque Jesús en el capítulo 11 va a mostrar algunas cuestiones. Conocemos bien el pasaje donde a Jesús le llega un informe de que su amigo Lázaro, enviado por sus amigas Marta y María, está muy enfermo. Y Jesús, por cuestiones que hoy no vamos a entrar aquí, se detiene un poquito, pero cuando llega ya ha pasado 4 días y su amigo ha fallecido. Y creo que cuando llega, es una reacción, cuando llega Jesús, Marta sale, curiosamente, María, la que parecía más espiritual, está enojada y enfadada, porque tenemos que reconocer a algunos que a veces que presumimos mucho de espirituales y todo esto, pero cuando Dios no responde a nuestras expectativas, a las nuestras, nos enfadamos y nos enfadamos con el Señor. Pero Marta era práctica y sabe que si tiene que echarle también, mostrarle que está enfadada no le va a molestar. Ella no va a frenarse con eso y sale al encuentro de Jesús mientras María no quiere salir y se queda ya acompañada con otro y dice: si hubieses estado aquí, versículo 21, capítulo 11, versículo 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta enseñanza de Juan capítulo 11 nos habla de 3 aspectos: pasado, presente y futuro. Nos podemos quedar en el pasado pensando que, si el Señor no hubiese impedido este coronavirus, la iglesia estaría de otra manera. Estaríamos de otra forma todo el mundo entero. Si quizás Jesús hubiese intervenido ya después de tanto orar, si hubieses venido, porque hay que entender el plan de Dios y la gloria de Dios, y ella le dice: si hubieses venido, como tantas veces, cuando tenemos un problema y pensamos, debería de haber ido por otro camino.
Quizás no debería haber hecho esta gestión, quizás no debería haber tomado esta decisión, pero ¿sabes lo que te digo? Que ahora ya estamos en el presente. Que puedes seguir residiendo en ese momento, en el problema, pero no te va a solucionar nada, solamente lamentarlo o echar la culpa a alguien. Y también cuando Jesús comienza a hablar y le dice, si crees, tu hermano resucitará. Y sabes, Marta ha llegado a un tiempo en el que, a pesar de la decepción, el dolor y la tristeza, no ha renunciado a su fe ni a su teología bíblica. Porque le dice, ya sé que resucitará en el día postrero. De nuevo, refugiándose en el futuro. Creo que en ocasiones nosotros decimos que ya son los últimos tiempos, la escatología, y que queremos que el Señor venga, que es una manera de no luchar el presente. El Señor vendrá cuando tiene que venir. No cabe duda de que los tiempos nos indican que estamos cerca. Pero eso no quiere decir que abandonemos el presente. No quiere decir que nosotros no peleemos, que no reconozcamos el estado de agonía, de lucha en el que estamos y lo afrontemos. ¿Y qué es lo que hizo Marta? Bueno, ante la conversación de Jesús, alejarse de nuevo del presente. Lamenta en el pasado que no haya estado y se enfoca a un futuro. No, Jesús le dice en aquel momento, yo soy. Te recuerdo que estaba hablando con una viva, todavía no ha tenido ninguna conversación con Lázaro, todavía no se ha ocupado del muerto ni de la muerte, se está ocupando de los vivos. Jesús está presente también en este tiempo, está diciendo a la iglesia presente, está diciendo a todos los que estamos presentes, sea cristiano o no, que yo soy, dice Jesús, la resurrección. Le dice, Marta, yo soy la resurrección, yo soy tu presente. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes que resurrección es la palabra anastasi? Es decir, volver a levantarte, recuperarte emocionalmente. Jesús se detiene antes de ir a un milagro sobrenatural con Lázaro, se detiene con los vivos, se detiene con la que está viva, se detiene contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque nos quiere decir, conmigo tenéis esperanza. Dios no quiere que el enemigo te robe la esperanza. Dios no quiere que el enemigo te robe el deseo de vivir, el deseo de luchar. Debes de querer hacerlo, debes de querer hacerlo. Deja que el Señor hoy te diga que Él es el que está presente, que Él es el que está contigo y conmigo, que Él es el que, aunque andemos en valle oscuro, como dice el Salmo 23, Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar y en toda situación. Esto es tan importante que lo puedas ver. Y por lo tanto, más tarde, cuando llega María llega también, y llega con amigos, llega con las personas que están allí a su lado. ¿Qué es lo que hace entonces Jesús al ver cómo estaban, dice el versículo 33, cómo estaban llorando? Se estremeció en espíritu y se conmovió y también lloró. Jesús lloró. Y quiero que sepas algo. Llora todo lo que tengas que llorar. Lloremos todo lo que tenemos que llorar. Lloremos todo lo que derramemos lágrimas. Creo que hay personas que viven atadas con esa imposibilidad de manifestar sus emociones. Yo creo que las emociones debemos de expresarlas, tenemos que liberarlas. En algunas cuestiones y en algunas situaciones nosotros no lloramos porque nos enseñaron que los hombres, en el caso de los varones, no lloran. Al menos en algunas culturas. No, tenemos que quebrarnos. Lo que nos duele, nos duele. Lo que nos afecta, nos afecta. Y en ocasiones no lo hacemos porque ha habido tanta dureza, ha habido tantas situaciones tan duras, como que ya no querríamos ser más dañados y no queremos expresar el dolor. Jesús en ese momento, el mismo Jesús lloró. Y no lloró solamente por la propia tristeza que podía tener de la ausencia de un amigo. ¿Sabéis por qué lloró? Lloró Jesús enojado, lloró enfadado, porque se dio cuenta que el plan que Dios había establecido para la humanidad, que era que no experimentara la muerte, cuánto daño nos hace la muerte. Cuánto temor, cuánto miedo, cuánta ruptura de esperanza, cuánta ruptura de sueños. ¿Qué habría pensado aquel Jairo de lo que su hija podía hacer? Y ahora en aquel lecho veía sus sueños truncados. ¿Cuántas esperanzas podría haber puesto aquella madre por aquel joven que le habría hablado quizás de algunas cosas? Tantas veces un accidente de tráfico, una enfermedad, trunca tantos sueños. ¡Qué dolor en las familias! Qué dolor en este tiempo cuando incluso en varias familias ha habido casos de enterramiento en el que no le pueden acompañar ni siquiera en el tiempo final. ¡Qué dolor! Eso le duele a Dios.
Aunque estamos enfadados a veces con Él porque no entendemos su plan, a Dios le duele, Dios llora también con nosotros. Jesús lloró y quedó muy afectado sin duda. Pero también muestra entonces que ante ese enojo, Él va a reaccionar. Él va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Precisamente, cómo Jesús vence a la muerte. La cruz. Lo que estábamos diciendo en Lucas, capítulo 22, ¿verdad? En ese verso 44, cuando está allí, sabe primeramente, quiero decirte una cosa, ¿sabe lo que nos está diciendo la palabra? La muerte no es algo con lo que tenemos, entre comillas, que convivir y conformarnos como si no pasara nada más. No es nuestra amiga, no es nuestra amiga, la muerte es enemigo. Es enemigo. Jesús peleó con un enemigo. Jesús pelea con el autor de la muerte, que es Satanás. Dios le reprende. La cruz del Calvario. La cruz del Calvario, igual que el pecado ha sido la puerta para la muerte, la cruz es la puerta y la llave para la vida, gloria a Dios. Isaías 53 nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestro pecado, y nos habla entonces algo tan importante, el grito. ¿Sabéis? Cuando Jesús llamó a Lázaro y le dice a Marta, si crees verás la gloria de Dios. Y gritó, Lázaro. Gritar, ¿por qué? Porque la fe no es muda. La fe no es muda. Cuando tú deseas algo, pídelo con todas tus fuerzas. No te importe decir, Señor, necesito un milagro en mi vida. Jesús dijo, Lázaro, para que le oyera la muerte, para que le oyera el enemigo, para que le oyese el enemigo de que Él es el autor de la vida. Y dice la palabra en Hebreos, nos está hablando claramente en Hebreos 5:7, que Jesús, con grandes gritos y clamor y lágrimas, oró y gritó al que le podía librar de la muerte, en un sentido no solamente de eludir, no, él no quería eludir la cruz, sino aquel que sabía que le iba a librar del poder destructivo de la muerte, porque iba a pasar por ahí. Una de las cosas que a mí me da paz en la decisión que tome el Señor conmigo, y yo quiero ser de los trasladados, porque no me gusta la idea de la muerte, pero ya no me da miedo, porque Jesús ha vencido a la muerte. Ha pasado el primero por allí con poder y autoridad para vencerle. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, quiero que vayas conmigo a Corintios, al capítulo 15, al versículo 25 y 26, que dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Escucha, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Recuerda, el postrer enemigo es la muerte. Eso me llena de gozo, de alegría, de saber que Él ha vencido, que Él ha vencido. Por eso vemos en Romanos capítulo 8, versículo 2, quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 2, que dice la palabra del Señor, nos está hablando de la ley de la vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la paga del pecado, como decíamos en Romanos capítulo 6, 23, la paga del pecado es la muerte, pero la gracia, el regalo de Dios es la salvación. Si por el pecado decíamos que es la puerta de la muerte, la cruz es la llave de la vida y de la salvación. Aleluya, gloria al Señor. Eso es algo tan importante. La muerte es nuestro enemigo. Y quiero leer entonces en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, cuando nos dice, así que pues cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, no solo a la muerte, sino al diablo. Que sepas que podemos hablarle del futuro que le espera, al destructor, al padre de mentira, al que ha venido a robar, a destruir tus sueños, tus esperanzas, a creer que realmente no se va a salir ni de esta pandemia ni de nada más, y que posiblemente en medio de una pandemia has oído la noticia de un tumor, del paro, de tantas cosas destructivas. No te puedes quedar ahí, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar añorando de cómo estaba
estabas antes de esta situación, ni a esperar solamente a hablar, bueno, que esto pase. Nos toca vivir el presente. ¿Qué vamos a hacer ahora con lo que estamos viviendo? Ayudando, esforzando, luchando y tratando juntos de que esto realmente pase, pero en victoria. En victoria. Esta es la idea. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso, ¿dónde tiene que estar posicionada al menos la iglesia? ¿Cuál es la posición de la iglesia? En este presente. Recuerda, en este presente. El clamor de la iglesia debe ser este. Tenemos que gritar con dolor de corazón, con lágrimas y enfadados con la muerte, no con Dios. Enfadados con la muerte. No te enfades con nadie más. Enfádate, cristiano, en el mundo espiritual. Tu lucha no es contra carne ni sangre. No pierdas tiempo buscando culpables. Ya habrá responsabilidades, pero ahora toma la posición que tenemos que tomar. Cuando vamos a Lucas capítulo 22, observamos algo que quiero que veas. Jesús está peleando, Jesús está luchando, Jesús está haciendo la parte que le toca. Pero dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y ¿cómo los halló? Durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza, como permitas al enemigo que nos lleve a depresión, a ansiedad, a angustia, a incomprensión, a rechazo, a denuncia, a crítica, te traerá un sueño que no te deja ver el mundo espiritual. No te hablo del sueño producido por el cansancio físico, no. Te hablo de ese sueño que también manda el que quiere nuestro mal, para que nosotros no podamos estar atentos a las cosas de Dios en este tiempo. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. La tristeza tienes que llevarla al Señor, el dolor al Señor, la desesperanza al Señor, porque Dios es un Dios de esperanza. Dios nos quiere recuperar emocionalmente, Dios nos quiere recuperar con fuerza. ¿Qué hizo con los discípulos? ¿Les juzgó, los criticó? No. ¿Qué les dijo? ¿Por qué dormís? Levantaos. Dios es el Dios que nos dice constantemente, levántate. Nos puede ver caído, nos puede ver derrumbado, nos puede ver abatido, nos puede ver triste, nos puede ver con lágrimas, pero Él es el que dice, yo he venido para cambiar tu lamento, yo he venido para cambiar tu tristeza, yo he venido para ayudarte, para levantarte. Lo que Jesús dijo, nos lo sigue diciendo a nosotros. Iglesia, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Te lo está diciendo a ti, levántate y orad para que no entréis en tentación, porque esa conexión con Dios, esa diligencia, ese momento de estar ahí firme, nos hace pelear. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Resistid al diablo y huirá de nosotros. Nos habla de que luchemos, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, que peleemos la buena batalla. Nos habla de pelea. Y nos dice que ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, el fiarnos de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, el fiarnos de Dios. Debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Pero quiero decir esto, cuando uno entrega su vida a Jesús, nos enseñan rápidamente que nos pongamos la armadura, que nos habla 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, para derribar argumentos, fortalezas, toda mentira del enemigo, todo discurso y todo diálogo de que nos conformemos a que tenemos que morir, que tenemos que enfermar, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que oremos y luchemos para ver el milagro. Ya Dios decidirá. Yo no voy a entrar aquí en la soberanía de Dios, solo sé que un guerrero en la lucha no está pensando en la derrota, está pensando en la victoria, está diciendo, con el Señor que está conmigo, el Emmanuel, Dios con nosotros, yo voy a vencer, el que me guía y está acompañándome en cualquier situación que esté en ese valle de sombra, oscuro, aún de muerte, el Señor está conmigo. Así que, cuando nos enseñan lo de la armadura de Dios, he oído muchas veces a cristianos después de años, tenemos que vigilar que tengamos bien puesto o que nos pongamos el yelmo, vamos a vestirnos. No, yo desde el día que entregué mi vida a Jesús me puse la armadura y no me la quito ya ni un solo día, porque la cuestión es velar. Aquel que está en Cristo no abandona ni una sola pieza y tenemos algo que entender muy bien, como estamos orando como iglesia, la oración cero. Seguramente estarás viendo en un momentito determinado qué significa la oración cero. El Señor nos lo dijo desde el comienzo de la pandemia. Nuestra oración insistente y constante es orar
por 0 muertos, 0 fallecidos, 0 fallecidos, 0 en la unidad de cuidados intensivos y 0 positivos. Y no vamos a dejar de orar y clamar al Señor hasta que oigamos esa noticia de un total cese de esta mortandad, de esta situación, de esta conclusión tan dura y tan difícil por la que estamos viviendo. Tenemos que salir fortalecidos, y me llama aquí, para mí es muy importante esto, cuando lo hemos enseñado en estos días, cuando en Números capítulo 16 versículo 48 Moisés le dice a Aarón, ponte, esto es posicionamiento, quiero que escuche posicionamiento, es una palabra que hemos empleado en estos días, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de esos nuevos lenguajes que van a estar con nosotros, el posicionamiento de las redes, pero escucha, la iglesia tiene que posicionarse también, pero espiritualmente, eso es algo que nos ha sido dado por esa naturaleza espiritual, posiciónate donde debes de estar, y le dice Moisés a Aarón, posiciónate entre los muertos y los vivos. Es el lugar, es la oración, es el lugar que hace Jesús antes de ir a la cruz y pelear con el enemigo, orar, mantener comunión con Dios, diálogo, estrategias, es la conversación espiritual, es la conversación de Dios contigo y conmigo para comprender las cosas que están ocurriendo. Y así yo me doy cuenta de que se puso entre los muertos y los vivos. Y nos ocurre igual cuando vamos a entender a David. Mira lo que pasa con David. David llega allí a visitar a sus hermanos para darles cierto alimento que le ha pedido su padre y se encuentra un gigante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. 40 días y 40 noches. ¿Te suena esta cuarentena? 40 días y 40 noches burlándose del pueblo de Dios. Los tenía atemorizados. Estrategia del enemigo, atemorizados. Los tenía atemorizados. ¿Y qué hizo David? Se da cuenta que tiene que pelear, que tiene que luchar. Y van a darle, ¿qué le dicen cuando él decide ponerse en línea de batalla? Le quieren dar, bueno, pues a veces esas tecnologías le quieren poner la armadura de Saúl, que no era lo que él había usado. Y quiero decirte con esto, como iglesia creo que tenemos, y lo estamos haciendo, tratar de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Pero eso no quiere decir que dejemos las armas espirituales que tenemos que emplear. Las podremos usar mejor. David más tarde equipó a su ejército con las herramientas necesarias para pelear. Pero ¿qué es lo que hizo cuando tenía que enfrentarse con el gigante? Hacer lo que había hecho siempre. Tenía su onda ahí, con la que había vencido al oso, con la que había vencido al león. Y se da cuenta que ahora con el gigante tiene que hacer lo mismo. No cambies la oración, no cambies la adoración, no cambies la palabra de Dios por herramientas que no pueden pelear con el enemigo, serán herramientas para avanzar, pero la oración no está en venta, la adoración no está prohibida y la acción te va a llevar a tomar autoridad, como hizo David venciendo a ese Goliat, que dice que Goliat se ponía entre dos campamentos, porque igual que la iglesia se posiciona y se debe posicionar, que sepas que el enemigo también se posiciona para buscar cómo hundir al mundo, cómo presionar al mundo, cómo intimidar a nosotros, no solamente a la iglesia, a toda la humanidad. Él no ha venido solo para intentar frenar a la iglesia, que sabe que en ese área está vencido, sino para tratar de que cuantas más vidas mueran sin Cristo, para Él será una ganancia. Así que, recordemos lo que el Señor nos dijo a primeros de año: si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿recuerdas? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, estaríamos tomando autoridad. Yo creo que no tenemos que bailar con la muerte, sino resistir al diablo para que huya de nosotros. Tenemos que decir a la muerte que no se va a riar de nosotros, sino que creemos. Tenemos que decir, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, que Jesús es el que tiene la llave de la muerte y la llave de la vida. No negamos la realidad en la que estamos, pero hemos decidido no residir en ella, sino creer que vamos a salir de estas situaciones. Queremos ser parte de la habitación de los milagros. Si crees, verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabes? Quiero terminar con esto. Noé, ¿recordáis que hemos hablado de que justo ahí va a pasar un periodo donde la vida física del ser humano va a ser realmente reducida a 120 años.
Pero dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían. Escucha, fue advertido, Dios nos está hablando para que abramos los ojos, para que precisamente al no caer en esa depresión podamos tener esperanza. El enojo tiene que ser contra el diablo, el enojo tiene que ser contra lo que realmente la fuerza espiritual. No te enojes con tu hermano, no te enojes con la familia, no te enojes contigo mismo. Sal de cualquier situación. ¿Por qué? Porque Dios es el que cambia tu lamento en baile. Yo quisiera en el día de hoy, si necesitas llorar, ven a Jesús. Si necesitas llorar, llora. Yo necesito llorar en momentos determinados. Si necesitas ser abrazado, mira, lo mismo la persona que está a tu lado, que es conviviente, puede abrazarte. Porque necesitamos en momentos determinados una cabeza donde repostar también. Necesitamos un hombro donde repostar nuestra cabeza. Necesitamos personas a nuestro lado que nos aman y que nos respetan, que pueden comprender. Necesitamos ser escuchados. Que sepas que Dios te abraza, que Dios te escucha. Sí, aunque te parezca que no, es la mentira del enemigo para que tú no puedas creerle. Yo creo que necesitamos venir en el día de hoy para decir, Señor, necesito que cambies esta tristeza, este dolor, esta angustia, quizás esta desesperanza. Quisiera también decirte, iglesia, que si nosotros nos posicionamos, vamos a ser voz profética y vamos a ayudar a personas, que es el mensaje de esperanza. Jesús es el ejemplo de ir a gente que está sufriendo y ayudarles, a gente que está con problemas de enfermedad, con problemas de ciertas circunstancias, para venir y darles la vida que necesitan. Yo creo que además tenemos que renunciar a las mentiras del maligno, de pensar que nosotros estamos viviendo precisamente maldiciones generacionales. Que si la abuela murió de cáncer y la mamá murió de cáncer, yo también tengo que aceptar la voluntad de Dios y morir de la misma circunstancia o tener el mismo problema. No, tomemos autoridad como hijos e hijas de Dios. De la misma manera que Jesús tomó autoridad y tomó esa autoridad, que ese precio, esa maldición que por tantos cientos de años a través del pecado del Edén vino y en la cruz rompió, para darnos libertad y para decirnos que a partir de ahí ya el poder de la muerte no estaba sobre nosotros y el temor tampoco. Así que, ¿por qué en esta hora no dices, Señor, cierra tus ojos por un momentito? Quiero ser libre de toda condenación y declaro que hay victoria en Cristo Jesús y en el poder de la cruz. Gracias, Señor, porque voy a ser, sin duda, un mensaje de esperanza para los que están también a mi alrededor. Quiero ser un mensaje de esperanza para mi familia, para mis compañeros de trabajo. Quiero ser un mensaje de esperanza en mi ciudad y en mi país. Gracias, Señor, porque no voy a dejar de estar en este estado de lucha, hasta la victoria, Señor, hasta la victoria. Señor, creemos que no solamente esta pandemia, sino que muchas personas que en el día de hoy quieren recibir a Jesús como Salvador personal. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que si estás ahí viéndonos, puedas abrir tu corazón y primero tomar el mayor privilegio que puedes tener. Mira que lo poco que costó desobedecer y cuánto cuesta obedecer. Tan solo tienes que decir, Jesús, toca mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te recibo como Salvador y como Señor de mi vida. Creo que vas a experimentar la salvación y la victoria en Cristo Jesús. Y si por alguna razón estás enfermo, ¿verdad? Cualquiera que sea la enfermedad, o angustia, o depresión, o circunstancia emocional, y hemos dicho que no vamos a permitir al enemigo de nuestra vida que salga victorioso, te pido que en este momento, Señor, pongas, oh Dios, tu mano sobre esas vidas y puedan tener la sanidad, la liberación y la paz con alegría y con gozo, leyendo tu palabra, Señor, para, oh Dios, gozarnos y participar de ella, como dice, oh Dios, oh Señor, aleluya, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Dios te bendiga. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy
Yo soy hijo de Dios, ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor, nunca más. Yo soy hijo. Oh, lo sabemos que ya no somos igual. Porque si tú estás, todo está bien. Y yo lo sé, que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama. Y yo lo sé, que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama. De una vez más, y yo lo sé. Y yo lo sé, que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama. Y yo lo sé, que yo soy tu hijo y eres mi padre, y mi padre me ama, y mi padre me ama. Oh, tú nos amas, tú nos amas, y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy